Valdés está con nosotros, ex viceministro del Interior, con quien vamos a hablar precisamente sobre este tema y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Un gusto. Muy bien, ¿qué es lo que revelan estas cifras dentro de la lectura que usted tiene con experiencia en el sector del trabajo que se puede haber estado realizando desde el Ministerio del Interior y qué factores estarían influyendo para poder ver este incremento sustancial del 600% según lo que se ha podido analizar en propia data de la institución? Así es, la data de la institución establece que el nivel de denuncias en el año 2021 era de aproximadamente 10 denuncias diarias. Ujú. Hoy estamos cerca de 70 denuncias diarias, 69 para ser exactos. Entonces, lo que esto significa es que la extorsión es el delito estrella en el país. Y hay diversos tipos de extorsión, son múltiples, hay al menos 9 de tipos de extorsión que tienen vigencia. Quizás los más conocidos son el gota a gota, el cobro de cupos, el escopetazo, que son las llamadas de los penales, los más frecuentes en el país. Nosotros, desde el Observatorio de Crimen y la Violencia, de CHS Alternativo, hemos estado también vigilando y monitoreando junto con las organizaciones que nos acompañan en esta iniciativa, a nivel nacional, a través de encuestas, cuál es el impacto que está teniendo la extorsión en el país, y es tremendamente alto. Hemos preguntado en el último reporte hace un par de meses a la población a nivel nacional, y hemos encontrado que un tercio de la población nacional ha visto que en el último año han cerrado los negocios como consecuencia de la inseguridad y en particular de la extorsión. Ujú. Y en el caso de Lima las cifras son aterradoras. El 50% ha visto que un negocio de su barrio, de su zona, ha cerrado como consecuencia de la extorsión. Cuando hicimos una pregunta similar en el segundo reporte en abril, le preguntamos si es que ellos sabían, los ciudadanos habían recibido un tipo de llamada extorsiva, y una quinta parte del país a nivel nacional respondió que sí en los últimos 3 meses, es decir, en este mismo año, y el 27% de Lima había recibido una llamada extorsiva en algún momento de estos últimos 3 meses cuando se hizo la investigación. A eso me refiero con que es un poco el delito estrella, y las razones son múltiples. En primer lugar, porque el control territorial no lo impacta, es decir, el, lo que podemos hacer desarrollando, digamos, el plan cuadrante, distribuyendo patrulleros, policías en las calles, eso no impacta el delito de la extorsión. Porque la extorsión no corre por la calle, sino corre, y eso también lo hemos investigado, a través básicamente de mensajería telefónica, Ujú. que eso podría controlarse un poco más, o a través de redes sociales. Ahora, señor Valdés, ¿por qué si el delito de la extorsión, entre otros más, se ha visto en un auge, en un incremento en los últimos años, hay Uh -huh. esta otra arista de ver que el presupuesto de la Policía Nacional termina descendiendo en términos del 18% entre el 2019 y el 2025? Porque cuando se sale a la calle y se ve patrulleros inoperativos, comisarías muchas veces sin luz, sin servicios, sin internet, policías que tienen que comprarse, como lo hemos visto hace poco, sus propios chalecos antibalas. ¿Qué está pasando en esta descoordinación de la necesidad de invertir precisamente en esta logística necesaria para el combate de la criminalidad? Mire, hay también diversos factores que esto lo pueden explicar, pero básicamente yo diría que hay un problema de decisión política, número uno. En ese sentido, yo encuentro una contradicción entre la realidad y Ujú. lo que manifestó la Presidenta de la República en su discurso del 28 de julio. Pero básicamente el segundo problema, aparte de la voluntad política, es la gestión. Y hemos tenido múltiples ministros del Interior, quizás con poca mano en lo que es el conocimiento de la gestión de la seguridad, siguiendo las reglas del Estado, las reglas buenas, no la Mm. corrupción. Y esto también está impactando muchísimo. Por ejemplo, lo que usted acaba de citar con respecto a los chalecos antibalas, haciendo el seguimiento a la consulta amigable del MEF, yo he podido constatar de que el Ministerio del Interior dispone de cerca de 9 millones de soles para la compra de chalecos antibalas a la fecha, agosto de 2025, y ha ejecutado 0 soles. Eso lo único que me indica es que tenemos serios problemas de gestión a nivel de la policía, y en donde las prioridades están más enfocadas en los autos de alta gama Ujú. que en proporcionarle la seguridad a los efectivos policiales. Ahí tenemos también un problema serio que debe ser materia de reflexión por parte del comando policial, para ver de qué manera los fondos que en estos momentos existen en el ministerio, aunque sean escasos,
siendo escasos, están siendo muy mal administrados. Pero parece que no hay esa reflexión ni esa conexión, incluso con sus propios pares, que son los suboficiales. Los vemos que adquieren estos Audis costosísimos, 8 de ellos para los altos mandos, dicen por un tema de seguridad, tratan de justificar que bueno, que está en la ley y que era lo que se tenía que hacer. Pero en las comisarías, por más que también está en la ley que deberían comprarse estas unidades, que debería abastecerse por las promesas que hacen mediáticamente, no se da. Y los policías, los suboficiales en especial, que son los que salen a la calle a combatir la criminalidad, se ven prácticamente desprotegidos. Señor Valdés, ¿esto qué nos revela finalmente en esta necesidad de una articulación y conexión dentro de la propia institución para con la realidad de los ciudadanos y de sus miembros? Regreso a mi respuesta anterior, a lo primero que le dije, decisión política. Es decir, aquí tenemos un ministro del Interior, tenemos un primer ministro, tenemos una presidenta de la República, tenemos un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde estos temas debieran estar siendo discutidos. Lo último que se anunció es que se van a reunir, bueno, ya que hay una mejora, 6 veces al año, o sea, cada 2 meses, pero en la práctica esto es el problema de inseguridad requiere de al menos una reunión quincenal para monitorear esta serie de indicadores que usted está mencionando y que debería ser parte del seguimiento que debe hacer el Estado al más alto nivel para destinar los recursos que se requiere. Regreso a la extorsión. La extorsión tiene en estos momentos cerca de más de 70.000 denuncias acumuladas en los últimos años, y eso es un banco de información riquísimo, riquísimo, donde podríamos modelar el tipo de extorsión que se desarrolla en el Perú, o los tipos, los horarios, las cuentas en las que se deposita, los teléfonos de donde se llama para la extorsión. Sí, se puede hacer muchísimo con eso. Sin embargo, también revisando la ejecución del Ministerio del Interior y de la Policía en los temas de tecnología, también estamos a un nivel cero. Precisamente vamos a ver este gráfico que tenemos a continuación de las denuncias diarias. Usted nos hacía la acotación de las llamadas, porque es esta diversificación que la criminalidad logra obtener mucho más rápido que el propio Estado peruano y el Estado en general en los países. Cuando hablamos de criminalidad, organización y la transnacionalidad que implica precisamente estos últimos años. Vamos a ver las denuncias diarias por extorsión que han aumentado. Por ejemplo, entre el 2019 al 2021 tenemos un promedio de 10 llamadas por día, según la CITPOL. Y esto se incrementa mucho más, fíjese usted, por 7 prácticamente, cuando en junio del 2025 tenemos ya 69 llamadas por día, o en este caso denuncias por día, según la información que se desarrolla a través de la propia Policía Nacional. Mire, tremenda curva que sale post pandemia, además, porque en este espacio, señor Valdés, cierto que salimos entre 2020, 2021 al 2022, se retoman las actividades económicas y que parece que con ello además se da este auge exponencial de la delincuencia y la criminalidad en torno a los delitos de extorsión, en esta digitalización que usted bien mencionaba. Así es, entonces uno se pregunta qué es lo que toca hacer. Entonces yo estaba diciendo anteriormente que hay una información riquísima que está en los propios archivos policiales y que requiere de un tratamiento con un procedimiento de Big Data y de inteligencia artificial para sobre esa información que nos va a permitir modelar lo que está pasando en los diversos tipos de extorsión. Cada tipo de extorsión requiere una estrategia diferente. No es lo mismo el cobro de cupos que, por ejemplo, las llamadas telefónicas desde los penales, o que la extorsión sexual, o que el secuestro extorsivo. Todos requieren de estrategias distintas. ¿Cuál es la ventaja y por qué se ha convertido en el delito estrella? Porque la extorsión está sistémicamente relacionada a otro tipo de delitos y genera mucha caja. Cuando digo que genera mucha caja, significa que el delincuente va a tener acceso a dinero rápido, fácil y en cantidades importantes, que le permite financiar otras actividades ilícitas, entre otras negocios ilegales como narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, etcétera. Entonces, esa caja es la primera misión que tendría que tener la policía, es cortarle ese flujo financiero a la delincuencia a través de estrategias específicas. Pero lamentablemente yo no siento que se esté tomando, por lo menos de arranque, la raíz del problema que está expresada en las denuncias que bien acaba de mencionar. Estamos cerca de 70 denuncias al día, y eso tiene mucha información que no se está
usando. Sí, ahora usted mencionaba que es necesidad de combatir precisamente este tipo de delito, pero la pregunta que a uno le cae de madura es, ¿y la corrupción? Porque es parte además de esta diversificación del delito y cómo estas organizaciones criminales van extendiendo los tentáculos cuando hay malos efectivos de la Policía Nacional que terminan obstaculizando el trabajo de quienes sí son buenos y necesitan obtener la cancha tranquila para poder capturar a las cabecillas de estos delincuentes. Hemos visto integrantes de la policía que pertenecen a estas organizaciones, no solamente a la capital, sino también a las regiones. Uno hace poco fue capturado precisamente en Estados Unidos. Pero lo que también me lleva a preguntarle es este otro lado, en la necesidad no solamente de trabajar de la Policía Nacional, porque la policía los puede capturar, pero ¿cuántas de estas denuncias las vemos reflejadas en la tipificación del delito y en sentencias y en decisiones judiciales como el delito de extorsión? Porque hay una disparidad tremenda entre este trabajo que necesita articularse entre policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Bueno, está poniendo el dedo en la llaga y se lo explico. Tenemos cerca de 70.000 denuncias acumuladas. Estamos viendo que tenemos un estimado de 69 denuncias diarias. Sin embargo, a nivel de presos, hemos retrocedido con respecto al año 2019. Es decir, tenemos menos presos por extorsión. En estos momentos no llegamos a los 1.300 presos por extorsión. Y ojo, que son delitos muy serios que tienen al menos 10 años de condena cada uno, si no es más. Y sin embargo, tenemos una cifra menor de presos por extorsión al año 2019, cuando teníamos apenas esas 10 denuncias diarias, y hoy, que tenemos cerca de 70 denuncias diarias, tenemos menos de 1.300 presos por extorsión. Entonces vemos que en realidad, si analizamos los datos, y esto lo puede verificar cualquiera entrando en las cifras de las estadísticas del INPE, va a ver ahí cuántos están presos por extorsión y extorsión agravada. Lo suma y va a ver que en realidad es marginal la cantidad de presos con relación a los 102.000 internos que hay en los penales del país. Ahí tenemos un problema. Sí, y algunos sectores precisamente amparándose en ello también impulsan ciertas reformas necesarias, legales, punitivas, más duras en nuestro país. Desde el Estado hemos visto que se ha utilizado este discurso de populismo punitivo para apelar a la emotividad y finalmente intentar convencer a la ciudadanía de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿qué tan viables son este tipo de propuestas cuando se necesita un enfoque más local de lo que ocurre? Y estamos hablando, como usted lo ha dicho, de un problema estructural. Sí, no, eso me parece un error, me parece simplemente aprovecharse del temor de la ciudadanía, aprovecharse de la emotividad, como usted menciona, del miedo. Nosotros somos también dentro del observatorio, el 75% de la población peruana ha visto incrementar su temor ante la inseguridad y ha visto incrementar los niveles de ansiedad y de estrés como consecuencia de la inseguridad, pero la respuesta no está digamos, en penas más duras o en pena de muerte o en esas cosas que se mencionan. O sea, está en la gestión y está en poner en práctica, en luchar contra la corrupción que mencionó, que eso implica, digamos, una perspectiva aparte donde podríamos quedarnos horas conversando, pero aquí se requiere gestionar los recursos que se tiene, aplicar investigación criminal, financiar la investigación criminal, financiar la inteligencia artificial y la Big Data, y empezar a trabajar de la mano con el sector privado. Aquí tenemos que trabajar con los operadores de telefonía, porque los mensajes extorsivos en un 27% corren por mensajería telefónica, pero también tiene que intervenir la Cancillería. Dirán, ¿por qué? Porque tenemos un convenio internacional que nos permitiría, si no se firma ya, está pendiente desde diciembre del año pasado, si no se firma esto, nosotros tarda pedirle a Meta, que está en Estados Unidos, información con respecto a los mensajes que llegan vía WhatsApp o Facebook. Porque eso no hay control, no hay organismo en el Perú que lo pueda eso regular. Si se regula la telefonía, también hay organismos regulatorios por la parte financiera, que es donde se deposita el dinero, pero en lo que se refiere a las redes sociales, ahí tenemos que avanzar. Y eso está durmiendo el sueño de los justos en Cancillería también. Entonces, con esto quiero remarcar que hay temas de gestión que tienen que dársele la prioridad y que es multisectorial. Aquí interviene la SBS, aquí interviene OCIPTEL, aquí interviene el Ministerio de Justicia para ver lo del INPE. Aquí hay muchos actores que deben tomar conciencia de que si esto no se resuelve, vamos a tener un problema mayor en el futuro.
Muy bien, muchísimas gracias a Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y también representante y vocero CIDH, o la CHS, perdón, ciertamente. Sí, muchísimas gracias por estas cifras y además por este análisis y esta reflexión y la necesidad del llamado a la articulación, que desde aquí es importante desde los diversos sectores del Estado, pero también de los poderes como tal. Vamos ahora con más información, porque